capítulo 27. Estaremos a la altura del verso 45 en adelante, leyendo la palabra del Señor. Así que, hermanos, busquen ahí en su palabra, Mateo 27, 45 al 54. Gloria al Señor. Así que los gozaremos porque estamos en la casa del Señor. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Libro de Mateo. Ahí el primer libro del Nuevo Testamento. Comparta la palabra con el amigo para que vea dónde estamos leyendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. ¿Lo tienen? Amén. Mateo 27, vamos a leer el verso 45 en adelante. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Padre, en esta hora tu palabra, Señor, se va a predicar. Yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo uses mi vida, y que este grupo de hermanos aquí reunidos y los que están escuchando puedan, Señor, sentir el impacto, Señor, de tu palabra, ya que tu palabra, Señor, es la que nos muestra, Señor, la luz verdadera. Sí, Señor. Padre, usa mi vida de una manera especial. Dame la autoridad, dame la unción de tu Espíritu, Señor, para hacerlo. En el nombre de Jesús, Padre, la gloria sea para ti. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Solo le pido, hermano, reverencia, por favor, a la palabra de Dios. Présteme toda su atención en el nombre del Señor. Quiero meditar bajo el tema: el día que Jesús murió. Es decir, las últimas 3 horas de vida de Jesús. Ese día fue un día muy extraño. Fue un día, quizás el día más extraño que ha existido en toda la tierra. Yo recuerdo en el año 91, en el mes de julio, aconteció un eclipse solar en todo Centroamérica, en los cuales muchos de nosotros fuimos testigos, que a las propias 12 del día se oscureció la tierra. Hubo unas tinieblas que fueron en su totalidad, que parecía que era la noche. Pero ese eclipse
solo duró 6 minutos y 53 segundos. La historia cuenta que esos sucesos ocurren una vez en 100 años. Pero aquí la historia nos dice otra cosa. Esto no fue un eclipse total, un eclipse de minutos, sino que la Biblia dice que hubo tinieblas en toda la tierra. Es decir, que el sol se oscureció de una forma total, donde las tinieblas tomaron posesión de este globo terráqueo. Porque en un eclipse siempre habrá una ventana, porque el eclipse es cuando la luna se interpone al sol y afecta a la tierra con la oscuridad, pero siempre habrán ventanas donde el sol penetre su luz. Pero este suceso tan extraño, un fenómeno natural, en el cual dice la Biblia que hubo tinieblas, hubo oscuridad en toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, cuando hablamos de Jesús y ahora que hablamos el día que Él murió, este mensaje debe de impactar nuestra vida. Porque este mensaje debe de ser el más poderoso que el ser humano debe de escuchar. Porque sí lo es, este mensaje de Jesús es poderoso, en lo cual muchos de los que predicamos la palabra nos inspiramos en ello. Porque dice que ante Él se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque Él es el Rey y Señor de señores. Sea bendito el nombre del Señor. El día que Jesús fue crucificado, lo crucificaron como a las 9 de la mañana. Y la Biblia dice que a la hora sexta, cuando el sol está con todo su esplendor al mediodía, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el sol dejó de brillar, que el sol no dio más su luz. En ese momento tan extraño, aleluya, Jesús, el Hijo del Dios viviente, estaba muriendo. Qué tremendo es entender esta palabra, que a la luz de la lógica humana esto no tiene sentido. Porque para que la ciencia lo tome en cuenta debe de tener lógica. Pero este es un suceso que en realidad fue muy extraño y que para la lógica no hay explicación. Hay varios acontecimientos que han ocurrido de acuerdo a la palabra de Dios y que han sido fenómenos extraordinarios. Y uno de ellos, hermanos, es cuando Josué estaba teniendo batalla. Cuando 5 reinos se unieron para batallar con el pueblo de Israel. Josué se le estaban acabando las horas del día, porque el día tiene 12 horas. Y la noche también tiene 12 horas. Y la Biblia dice que Josué clamó a Dios a gran voz. Le clamó a Dios y le dice: sol, detente. Oh, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué sucedió ahí? El sol se detuvo. Hermanos, Dios tiene el poder para parar el sol, porque todo el universo está en las manos de Dios. Qué suceso más grande, hermanos. Por eso le digo, han habido días en la historia, y esta historia dice que el sol se detuvo. Y dice que casi un día entero estuvo alumbrando. Y Dios dio la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. El único que puede hacer eso es Dios. Él es el único. Porque toda la órbita, toda la galaxia, todo está en las manos de Dios. El mundo está en las manos de Dios. Y este mundo no se ha hundido porque esa mano todavía está ahí. Por amor a la humanidad.
Hay otro suceso también que la Biblia enseña, y es en los días del rey Ezequías. Dice la Biblia que el hombre pidió señal y Dios hizo algo grande en ese día. Habían pasado las horas y dice la palabra de Dios que Dios retrocedió el reloj 10 grados. Es decir, que aquella sombra, es decir, hermanos, ahorita ya van a ser las 11 de la mañana. Pues Dios retrocedió a las 10, a las 9, a las 8. Usted se puede imaginar lo que esto significa. Lo que significara que empezara usted aquí a estar sentado y el reloj empezara a marcar. En vez de continuar hacia el frente, continuara a marcar hacia atrás. Y ese momento solo Dios lo pudo hacer. Y en la historia bíblica marca una diferencia. Dice que el reloj retrocedió 10 horas. ¿Quién lo puede hacer? Cuando la Biblia habla esto, no tiene lógica para la ciencia. Porque no se puede concebir. Dios no está sujeto al tiempo. El hombre sí, el mundo sí, toda la creación. Pero Dios cuando diga paro el tiempo, Dios lo va a hacer. Porque Él es un Dios soberano y tiene todo el poder. La creación le obedece a Dios. Todo lo creado le obedece a Dios. Pero aquí en las últimas 3 horas de vida de Jesús, quiero que usted medite, hermano, ¿quién es Jesús? La Biblia a mí me dice que Él es el sol de justicia, que Él es la luz del mundo. Y en este momento de las últimas 3 horas de la vida de Jesús, el día que Jesús murió, hermanos, porque tenía que haber muerte para que hubiera resurrección. Aleluya, tenía que morir para que hubiera resurrección. Y esto en realidad el día que Jesús muere, ese día Jesús dice en la Biblia que Él se despojó de todo. Él renunció a la posición que Él tenía. Él dejó su trono de gloria para venirse a encarnar como ser humano. Y en esa condición Él se humilló. Se humilló nuestro Señor Jesucristo. Renunció a todo el poder. Como hombre, se sometió a todo lo que tenía que someterse. Hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. Qué tremendo es esta palabra, porque aquel que podía defenderse, aquel que creó el universo, aquel que creó al hombre con sus manos, se sometió. El que podía defenderse, el que podía tronar los dedos, y que el Padre le mandara 12 legiones de ángeles a defenderlo, no lo hizo. ¿Se ha puesto a pensar por qué no lo hizo? Por amor a ti, mi amigo, por amor a ti, por amor a mí. Por eso Él se despojó de toda su gloria, tomó forma de hombre, se sometió hasta la muerte y los hombres le dieron muerte de cruz. Aleluya, el dador de la vida, el creador del universo. Ese es Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Él vino a someterse, a morir, dejarse clavar en una cruz. Y mira, hermano, tanta la agonía de Él que le dijo al Padre: Padre, tanta era la agonía, el peso del pecado, que le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya.
Y la voluntad del Padre era que Él fuera colgado en una cruz, que le dieran muerte en esa cruz, para darnos vida a nosotros que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, hermano, Él no se defendió. La Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero. Dice que enmudeció y no abrió su boca. Pero cuando Él es llevado, Él abre la boca en un momento. Porque hubo un rey ahí que se llamaba Herodes, ¿verdad? Que le dijo: yo tengo autoridad sobre ti, de dejarte libre o hacerte lo que quiera. ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad tienes sobre mí, sino solo la autoridad que mi Padre te puede dar. Entonces el que no se defendió tenía toda la autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Se dejó humillar, se dejó latigar. Él dejó que lo escupieran, que lo bofetearan. Ay, hermanos, cuando yo pienso en esta escena, aquel Cristo clavado en la cruz y su sangre virtiendo sobre ese madero, esa sangre corría sobre esa cruz y caían aquellas gotas de sangre a la tierra. ¿Usted de qué es hecho, mi hermano? Usted es polvo, es tierra. Esas gotas de sangre que vertían de esa cruz estaban cayendo sobre cada uno de nosotros. Estaban cayendo sobre cada uno de usted, mi amigo. Porque usted es el que necesita salvación. Y esa escena, hermanos, es de que nosotros pensemos que como Él estado clavando en la cruz, vertió hasta la última gota de sangre por amor. Por amor a su pueblo, por amor a la humanidad. Por eso, mi amigo, es que predicamos a Cristo y a este crucificado, dijo el apóstol Pablo. Porque Él fue el que pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Por eso adoramos al Señor y le glorificamos y predicamos esta palabra, que solo en la cruz hay salvación. Que esa cruz fue el altar donde el cordero inmolado, el cordero sin mancha, fue crucificado. El cordero de Dios fue crucificado en una cruz por amor a nosotros. Fue su amor tan grande ha sido el amor del Señor. Porque muchos le hemos fallado tantas veces al Señor. Y muchos le han fallado y no han podido regresar. Pero Él sigue con los brazos extendidos. Él sigue con los brazos abiertos, esperando que regreses a Él. Porque no le costaste poco, le costaste la vida. Costaste precio de sangre. Eres caro. Eres caro, mi amigo. Oh, costaste la vida del unigénito Hijo de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Fue su amor tan grande para contigo, que teniéndolo todo, dice, se hizo pobre. Que siendo rico se hizo pobre. Que siendo el Rey de Reyes se despojó a sí mismo por amor a nosotros. Dejó su trono de gloria para venir y tomar forma de hombre. Forma de siervo, servir. Para venir a servir. Dijo Él: yo he venido a servir, no a que me sirvan. Bendito sea el nombre del Señor. En aquella cruz, Jesús muriendo lentamente como hombre. Y es ahí, aleluya, que como redentor, como salvador del ser humano, lentamente empezó a fallecer. Y estas escenas deben de tocarnos a nosotros, de que aún el sol sintió la muerte de su creador. Hermanos, y es que
Si Jesús tipifica el sol de justicia y Él está muriendo a las 12 del día, y si el sol muere, se apaga y no hay luz, hay tinieblas. Así vive el hombre sin Cristo. Si no tiene a Cristo, anda a ciegas, anda caminando en tinieblas. Pero si tiene a Cristo, tiene la luz verdadera. Tiene a alguien que alumbre su camino, porque Él es luz. Está bendito el nombre del Señor. Él está muriendo. Por lo tanto, las tinieblas. Cuando alguien se está muriendo, ¿qué dice la gente? Se le está apagando la luz. Porque está muriendo. Su vida está yéndose poco a poco. El sol se oscureció. Y dice que hubo tinieblas en toda la tierra. Entonces esto me dice a mí que no fue un eclipse total, no fue un eclipse parcial. Hubo tinieblas, eso dice la Biblia, en toda la tierra. El mundo se oscureció porque el Hijo de Dios estaba muriendo. Él es el que alumbra esta humanidad. Sin Él no hay vida. Oh, hermano, cuando salgas aquí del culto, mira hacia arriba. No podrás ver el sol, pero podrás sentir su calor, podrás sentir su energía. Y eso es lo que los hijos de Dios sienten cuando tienen a Cristo en el corazón y ven el calor y Él los toca. Y Él, hermano, el sol, ese calor, es el que nos da vida. Si el Hijo de Dios muere, se acaba todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe que aún estando colgado en la cruz, en sus últimos minutos de vida, seguía salvando. La Biblia dice que había uno que le injuriaba y el otro le decía: no, este no merece estar aquí, nosotros sí. Y le dice: acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aún estando en minutos antes de morir, seguía salvando a alguien que no lo merecía. ¿Cree que usted merecía la salvación? Nadie de los que estamos aquí merecía ser salvo, sino que hemos sido salvos por gracia. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Por gracia, es un regalo que Dios le ha dado al ser humano. Al alcance de la mano está la gracia de Dios. Tú no merecías. Este hombre no merecía. Pero él, en ese último instante, en el último, mire hermano, es que Dios es tan bello. El hombre tiene oportunidad hasta el último suspiro de vida. Hoy el amigo tiene oportunidad, el que está aquí, el que está oyendo. Porque hay momentos que quizás no va a tener esa oportunidad. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Este hombre se aferró a la última oportunidad y Jesús lo salvó. Qué tremendo es el amor de Dios. Cuando alguien se arrepiente de verdad. Y aquí lo vemos reflejado, que el amor de Dios, aún estando en agonía, Él le dio salvación. Es más, dijo Él: perdónalos. Padre, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Cristo. A ver qué chorías has hecho tú. Pero el Señor te perdona. Él es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar pecados. Porque Él es el único que puede perdonar pecados. Nadie más puede perdonar pecados sino solo Jesucristo.
Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ese día que Jesús está muriendo, el sol se apagó, hubo tinieblas en toda la tierra. Aleluya, porque el sol de justicia dejaba de brillar. Aleluya. Jesús moría, el sol se apagaba. Dice la Biblia que todas las cosas por Él subsisten. Todas las cosas subsisten por Él. Nada de lo que usted ve hecho puede subsistir propiamente. Nada. Ni mucho menos el ser humano. Porque Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Y esto lo vemos aquí. Si Jesús muere, toda la creación estará en caos. Alabado sea el nombre del Señor. Si la luz se apaga, todo estará en tinieblas. No podrá ver por dónde camina. Si no andas con Jesús, te tropezarás. Andarás a tientas, andarás a ciegas. Pero si andas con Cristo, si tienes a Cristo en el corazón, Él alumbrará tu camino. Bendito sea el nombre del Señor. La muerte de Jesús es tinieblas para la humanidad. Aleluya. Pero en ese momento ocurrió este suceso. La muerte de Jesús marcó un antes y un después. El hombre no puede decir que ese suceso no ha ocurrido. Muchos hombres tratan de tapar esta escena diciendo que Jesús fue un hombre más. El tiempo nos dice que esto sucedió. Cuando se dice antes de Cristo y después de Cristo. Entonces esta escena marcó un antes y un después. Después de la muerte de Jesús, el mundo nunca más sería igual. Esto marcó algo grande porque existieron estos sucesos que hemos leído en la palabra. Y todos sabemos que cuando Él muere en la cruz, nuestra maldición Él la tomó en Él. Nuestras cargas, nuestros pecados cayeron sobre Él. Y la maldición nuestra fue sobre Él. Por eso dice el libro de Isaías: mis rebeliones, mis pecados fueron sobre Él. Y por su llaga, dice, fuimos curados. Jesús murió en la cruz y es ahí donde la maldición entera de la humanidad Él la tomó, y desde ese momento hubo un cambio. Hubo una esperanza, una luz de esperanza resplandeció. Porque antes no teníamos esperanza, pero cuando Él muere, nos redimió, nos compró. Fuimos redimidos por su sangre. Fuimos comprados por precio de sangre. Y desde ese momento Él, al que estaba muerto en delitos y pecados, le dio vida. Y dice que le dio vida en abundancia. Porque si aquí en la tierra le alabamos, estamos vivos. Y aunque muramos, no morimos. Estamos durmiendo en el Señor. Porque un día la iglesia se levantará con poder. Será esa iglesia gloriosa y vivirá para siempre con el Señor. Fíjense que la Biblia, aquí lo que hemos leído, habla de 4 sucesos que ocurrieron ahí. Y los voy a enumerar, esos 4 eventos que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús fue crucificado a las 9, ¿verdad?, de la mañana. A las 12 del día se oscureció la tierra. Ya se ha de imaginar toda aquella gente. Si usted lee el libro de Lucas, dice que la gente vio todo esto.
Y cuando vieron las tinieblas, yo me imagino, hermano, que tenían que sacar las antorchas. Tenían que sacar los candiles carreteros para alumbrarse, porque nadie podía ver. ¿Qué suceso, hermanos? Había una oscuridad densa. Así como pasó allá con Moisés, ¿verdad? Cuando liberó al pueblo. Y aquí vemos esta oscuridad. El mundo entero fue lleno de tinieblas. Todo el mundo estaba en tinieblas. Pero el suceso era en aquel monte Calvario. Allí esta gente, si usted lee el libro de Lucas, dice que se daban de pecho. Y cuando él muere, dice que uno de los verdugos de Jesús, después que sucedió todo esto que le voy a decir, dijo él: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque quizás estaba temblando. Ese hombre tuvo que haber sido uno de los primeros que se convirtió al evangelio. El hombre estaba cerca de la cruz y Dios tuvo que hacerlo ver. Al verdugo del Señor, Él lo perdonó. Esa sangre que derramó ahí le perdonó sus pecados. Pero les voy a hablar de los 4 eventos que hemos leído acá. Dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Tinieblas. Al propio a 12 del día, al mediodía, todo se tornó oscuro. Ya se ha de imaginar un fenómeno de estos. Y como le dije al principio, un eclipse dura minutos. Este duró 3 horas. Ya se ha de imaginar alguien que esté desesperado de noche. ¿Qué es lo que quiere ver? Quiere ver la claridad. Quiere ver el amanecer. Quiere ver la luz del día. Pero aquí dice la palabra de Dios que hubo tinieblas por 3 horas. Desde la hora sexta hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. ¿Y sabe qué ocurría a esa hora novena? El sumo sacerdote en el día de la Pascua. Allí este hombre a las 3 de la tarde estaba ofreciendo sacrificio y entrando al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Qué quiero decir con eso? Que la palabra de Dios nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que en el momento que Él expira acá en la tierra como ser humano, está entrando al lugar santo y al lugar santísimo, presentando la ofrenda perfecta por el pecado del hombre, para redimirnos y darnos redención. En ese momento, a las 3 de la tarde, el sumo sacerdote entraba. Y eso fue lo que pasó aquí. Aleluya. El sol se escondió. No dio más su luz. Porque la naturaleza siente. Hermanos, cuando Dios habla, dice que tiembla la tierra. Cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, dice que aquella montaña temblaba y humeaba a la voz de Dios, porque la voz de Dios dice que era una voz tronante. Y Moisés lo dice en el libro de Hebreos que él estaba espantado cuando escuchaba esa voz. Si el que no entiende es el ser humano. Cuando Dios reprendió al mar, el mar le obedeció. Cuando Jesús le habló al viento y le dijo: calma, y le dijo al mar: enmudece. ¿Qué hizo la naturaleza? Y el Señor nos dice: cállense, hombre. No estén hablando en la congregación, no estén chateando. ¿Qué hacemos? La creación tiene que saber que hay un ser supremo que reina sobre todos nosotros. Y debemos de escuchar la voz de Dios.
Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Y hacía de imaginar todo aquello que estaba ocurriendo en ese momento. El Hijo de Dios como ser humano, como hombre, se le estaba terminando la luz humana. Se estaba muriendo en aquella cruz. El segundo suceso que ocurre dice que al morir Jesús, el velo del templo se rasgó en dos. Era una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde nadie tenía acceso, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para que Dios perdonara los pecados del ser humano, del pueblo de Israel. Pero es ahí donde cuando Jesús muere, aquel santuario que había, esa cortina se rasga de arriba abajo. Y es ahí donde el Señor da acceso a todo hombre llegar a Dios por medio del Señor Jesucristo. Por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz, el hombre tiene acceso al Padre. Porque para llegar a Dios tiene que entrar por Jesucristo, porque Él es la puerta de acceso que el hombre tiene hoy en día. El velo del templo se rasgó. El lugar que dividía entre el lugar santo y el santísimo, donde solo el sumo sacerdote una vez al año podía hacer el acto de expiación. Pero cuando Cristo muere, el velo se parte en dos. Porque fácil hubieran dicho, vamos a rajarlo de aquí, pero lo rajó de arriba para abajo. Un fenómeno sobrenatural. Jesús con su muerte eliminó toda la barrera entre el hombre y Dios. Porque Él es el único mediador, dice la palabra, entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el único mediador que tenemos nosotros. Él eliminó todas las barreras entre Dios y el hombre para que a través de Jesucristo el hombre pueda tener acceso al Padre. Y esto es algo precioso. Aleluya. Y vea, hermano, como le dije, a la hora de las 3 de la tarde esto comienza. Comienza, aleluya, este evento, la oscuridad. Comienza, el velo se rompe. Hubo un gran terremoto, dice la Biblia. Hermano, la tierra comenzó a temblar. Cuando Jesús muere y habla y dice, consumado es, hecho está. La tierra comienza a temblar y un gran terremoto. Y algo que llama ahí como número 4 dice que los sepulcros se abrieron. Las piedras se hacían pedazos. Hermano, esto a mí me dice que la única piedra entera era Él. Toda piedra tenía que partirse porque Él es el fundamento donde la iglesia se iba a establecer. Él es la piedra angular donde todos nosotros sobreedificamos. Sea bendito el nombre del Señor. El velo fue roto. Aleluya. Y esto nos da lugar a entrar al lugar santo. Amigo, tú que estás escuchando la palabra, ahora tú puedes venir con un libre acceso al Padre. No es así que cuando oramos al Señor, oramos en el nombre de Jesús. Porque Él dice que todo lo que pidamos en su nombre al Padre, Él lo hará. El hombre puede venir a Dios por medio de Jesucristo, porque Él es el único mediador que tiene el hombre. No hay velo que pueda interponerse, no más. Antes sí lo había, pero Cristo rompió todo eso. Ahora el hombre tiene libre acceso y el día de hoy el amigo puede levantar su mano y decirle al Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador, y en el momento Él tiene acceso al Padre. Así, hermanos, no hay nada que se interponga entre Dios y el hombre. Es más, si le fallamos al Señor,
Dios ve a Jesucristo porque es un mediador. Él es el filtro que ve cuando nosotros hacemos cosas malas. Porque el cristiano ya no debe hacer cosas malas, ¿verdad? No debe de mentir, no debe de murmurar, no debe de hacer tanta cosa. No más. Tiene que estar convertido y nacido de nuevo. Porque la sangre de Cristo es suficiente para ello. Y debemos de dar testimonio de que sí nos hemos convertido de verdad. Si no, todavía tiene esa oportunidad. Las rocas se partieron. Porque Él es la única roca, ya le dije, ¿verdad? Los sepulcros se abrieron. Dice que muchos justos fueron resucitados. Pero no salieron haciendo locuras. Dice que salieron al encuentro de Jesús hasta después. No salieron a asustar gente, imagínense, hermano. Y eso dice la palabra del Señor. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, o sea, estos fueron resucitados, pero salieron al encuentro de Jesús después de la resurrección de Cristo. Hermano, usted y yo estábamos en un gran sepulcro. Pero allí nos resucitó el Señor. Y hasta después de la resurrección, mire, al encuentro con Cristo, dice acá. Y vinieron con Él a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mire, hermano, aparecieron de seguro a los familiares. Pero dice también a que había el centurión que estaba guardando ahí a Jesús, visto el terremoto y todas estas cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y ahí es donde le digo que el libro de Lucas dice que se daban golpes de pecho. O sea, ellos se dieron cuenta en ese momento de lo que habían hecho. Y había algo en ellos que los compungía. Como allá en el día del Pentecostés. Dios manifiesta su poder. Y Pedro se levanta, ¿verdad?, a decirle a aquella gente lo que estaba ocurriendo. A Jesús al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron, a ese es el que nosotros predicamos, que resucitó y ahora está vivo. Y cuando ellos fueron compungidos por el mensaje que Pedro predicaba, le dicen: ¿y qué hacemos, hermano Pedro? Arrepentíos y convertidos y bautícense en el nombre de Jesucristo. Esto no estoy hablando de esa secta, hermano. En el nombre de Jesucristo. Porque los judíos no aceptaban a Jesús. Entonces, como Él es parte de la deidad, en Él dice: si me han visto a mí, han visto al Padre. Y por eso Pedro les dijo: bautícense en el nombre de Jesús. Porque Él es la autoridad. Él es el todopoderoso. Y si no, que los hermanos de esa secta lean cada prólogo de cada carta paulina. Ahí habla del Hijo de Dios, el Padre y Jesucristo. Todos sabemos que es un Dios trino, pero que es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él es el que está con nosotros. El Padre es el autor de la redención. El Hijo viene a consumar el acto de perdón. Y el Espíritu Santo es el que ministra a cada ser humano y lo convence al hombre de pecado. Tres trabajando en una sola. Por eso Jesús dijo: mi Padre y yo, uno somos. Las últimas 3 horas, hermano, hubieron fenómenos
que para esa gente nunca se iba a olvidar. Y ahora seguimos hablando 2024 años después de esos fenómenos sobrenaturales. Las últimas 3 horas de Jesús fue una agonía tremenda. Mira, hermano, la creación sufrió la muerte del Cordero. Vea, el Creador moría y la naturaleza misma sentía que su Creador como humano estaba falleciendo. Pero esto, hermano, no lo podemos dejar ahí, que murió y que fue a la tumba. La Biblia dice que al tercer día hubo un acontecimiento sobrenatural, y esa es la mejor garantía que tiene la iglesia. Al tercer día, Cristo se levantó de entre los muertos y resucitó para gloria de Dios Padre. Y ahora la iglesia tiene esa garantía. Si Él se hubiera quedado en la tumba, todos esos grandes personajes que mencionan las religiones, ¿dónde están? Murieron. Se quedaron y ya no, ni huesitos, no hay nada. Pero Cristo está vivo y Él está a la diestra del Padre. Y dice que intercede por nosotros. Él le dijo a Juan: he aquí el que estuvo muerto, pero ahora vivo. Y tengo las llaves, le dijo, de la muerte, del infierno. Y ahora vivo. Y vivo, le dice, por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie, hermano. Padre eterno, te adoramos, Señor. Con solo pensar esas últimas 3 horas y ese día que tú moriste, Señor, tomando mi lugar. Padre, esa agonía que tú pasaste, Señor, toque los corazones, que este mensaje llegue al corazón, que haga el impacto, Señor. Porque solo tú, Señor, puedes redarguir al hombre de pecado. Espíritu Santo, ministra esos corazones, esas mentes. Tú eres el que convence de pecado al ser humano. Que solo entiendan que solo en ti hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, bajo el cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. El que cree en el Hijo, dice, tiene la vida. Y el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Y aquellos que han aceptado al Señor han pasado, dice, de muerte a vida. Los que están vivos alaban al Señor. Los que están vivos glorifican su nombre. Y aquí está un pueblo, Señor, que vive, que siente tu calor, que tú eres el sol que resplandece a diario en nuestra vida, Señor. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, el altar está abierto. Allí encontramos unas mujeres que se disolucionaron. Habían ahí, dice, muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús, las cuales habían servido a Jesús desde Galilea. Al verlo morir, quizás se desilusionaron. Pero al tercer día algo ocurrió. Jesús resucitó de los muertos y es el único ser que vive para siempre. Señor Jesús, mira a mis hermanos que han pasado al frente, Señor. Oramos, Señor, por ellos, que tú les bendigas. Mira, Señor, la necesidad de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice mi hermano, Señor, bendícelo. Tú que conoces la necesidad, bendice mi hermana también. Tú sabes, Señor, la necesidad de ella en esta hora. Que tú puedas tocarla, Señor, y ser propicio a lo que ella necesita, Señor. Padre, mira a mi hermano también en esta hora. Bendice este siervo, Señor. Amado Dios, aquí está un hombre, Señor, que viene a ti, Señor, humildemente, reconociendo, Padre, que como humano te necesita, Señor, en todas las áreas de su vida, Padre.
Ayúdalo, Señor, en lo que Él necesite. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Oramos por aquellos también que se encuentran atribulados por alguna enfermedad, por aquellos que están ahí, tal vez sufriendo algún aguijón. Padre, la palabra dice que tú viniste a deshacer las obras del diablo. Señor, oramos, Señor, que tu mano de poder, que seas propicio a cada necesidad en esta hora. Oramos, Señor, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanos. Gloria a su nombre. Te adoramos. A Él la gloria en esta hora. Sea bendito tu nombre, Señor, para siempre. Te damos gracias, oh Rey, gracias.